Sí, sí. Bueno, hermanos, buenas tardes a todos. Pues me toca a mí cerrar este pequeño retiro, ¿verdad? Mini retiro de Cuaresma que hemos tenido como ministerios, comunidades de la parroquia. Y vamos a continuar con la meditación de este mensaje de Cuaresma del Santo Padre León. Y pues ya el Padre les dio la primera parte, que era sobre la escucha, de lo que habla el Santo Padre. Y ahora pues yo les daré la segunda explicación, que es sobre este mensaje que habla del ayunar, ¿okay? El ayuno. Entonces también ya tuvieron su hora santa. ¿Cómo les fue en su adoración? Ya tuvieron un momento de oración con nuestro Señor. Y ahora pues ya pasamos a este momento. Les invito a que nos pongamos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que tu gracia inspire nuestras obras y las acompañe siempre, para que todo lo que brota de ti como secuente tienda siempre a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense. Bueno, les voy a dar ya es solamente una hoja que vamos a reflexionar de este mensaje del Papa, que es un mensaje muy corto. Y después de este mensaje les voy a dar ya algunas comisiones de todo el trabajo de Semana Santa, para que ya lo tengan presente. Entonces ya les voy a dar ahorita todo lo que cada ministerio le toca hacer. De modo general, luego ya les mandaré el documento. ¿Ah? Bueno, dice el Santo Padre: ayunar. Si la Cuaresma es tiempo de escuchar, el ayuno constituye una práctica concreta que dispone a la acogida de la palabra de Dios. La abstinencia de alimento, en efecto, es un ejercicio ascético, antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión, precisamente porque implica al cuerpo, hace más evidente aquello de lo que tenemos hambre y lo que consideramos esencial para nuestro sustento. Sirve, por lo tanto, para discernir y ordenar los apetitos, para mantener despierta el hambre y la sed de justicia, sustrayéndola de la resignación, educarla para que se convierta en oración y responsabilidad hacia el prójimo. Punto. Aquí nos detenemos para reflexionar este primer párrafo. Entonces, lo primero que dice el Papa es que el ayuno, ¿verdad?, es un ejercicio insustituible. ¿Qué querrá decir eso? Nosotros que somos pues hombres de fe, que queremos crecer espiritualmente, queremos pues crecer como católicos en el camino de Dios, dicen que este es un camino insustituible. Es decir, acuérdense cuando dice Jesús en una parte del Evangelio que los discípulos le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a un demonio de un hombre que estaba poseído? ¿Y qué les contestó Jesús? ¿Se acuerdan? No, les dijo: no pudieron porque hay demonios que solamente salen con ayuno, con oración y ayuno. Entonces, por eso el Papa dice que el ayuno en la vida espiritual de un cristiano es insustituible, porque nos trae muchos beneficios espirituales. Ya lo deja ver Jesús en ese evangelio, que por eso le dijo a los apóstoles: no pudieron porque hay demonios que solo salen a fuerza de ayuno.
ahí vemos la fuerza de lo que puede hacer un ayuno. Pero yo creo que a veces nos confundimos mucho de cómo es un ayuno, porque el ayuno no solamente es dejar de comer, privarnos del alimento voluntariamente. Pensamos que eso es todo. Es una parte, pero hay que entenderla bien. Entonces, puse 4 momentos para reflexionar sobre lo que es el ayuno. Entonces, en el primer momento es descubrir que el ayuno es un ejercicio voluntario de privarnos de algo. Yo voluntariamente me voy a privar de algo. Si el Papa dice, pues los alimentos, porque es una manera de privar a mi cuerpo de algo necesario para él. Si nosotros no comemos, ¿qué nos va a pasar? Pues vamos a desnutrirnos, ¿sí o no? Y si nos desnutrimos, nuestras defensas están bajas y nos puede caer una bacteria y enfermar muy gravemente. Bueno, esa no es la finalidad de ayunar, ¿verdad? De que no lleguemos a ese extremo en que nos enfermemos y pongamos en peligro nuestra vida. Pero tiene un objetivo espiritual sobre todo. Fíjate muy bien. ¿Han escuchado una frase que se dice que hasta que uno pierde algo ya le da valor? ¿Cómo va esa frase? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Sí o no? Pues yo creo que esta frase, estaba pensando cómo hacer entender el ayuno. Yo creo que esta frase nos ayuda a entender cómo es un ayuno desde nuestra fe. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es decir, cuando tú voluntariamente te privas de algo, empiezas a sufrir. ¿Sí o no? Un poquito. Pensemos en ese ayuno, sobre todo el que hacemos los Viernes Santos, si lo hacemos, los viernes de Cuaresma, perdón. Si tú te privas voluntariamente de algo, pues como estás tan acostumbrado a ello, pues te sientes mal, ¿sí o no? Te sientes inquieto, te está costando. Es un pequeño sacrificio que hacemos. Y cuando te privas de eso, te das cuenta de algo valioso. ¿Sí? O sea, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Ese es el objetivo del ayuno, privarnos de algo para darnos cuenta que primero de nuestra pobreza, que siempre necesitamos de tantas cosas para estar bien. Que hay una necesidad de tantas cosas para nuestra vida, y cuando tú te privas de ellas, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a valorarlas más, las vas a valorar más. Ese es un primer objetivo del ayuno, ¿sí saben? O sea, me voy a privar de algo y luego lo voy a valorar más. Es como cuando pensemos en otros ámbitos de la vida, como cuando dejas de ver a una persona por mucho tiempo, a tu mamá, tu papá, no sé, por cualquier circunstancia. Y entonces al privarte tú de eso, quizás por alguna circunstancia que pasa, empiezas a valorar más a la persona, porque te das cuenta cuánto te hace falta, cuánto me hace falta esta persona en mi vida. Y no me di cuenta hasta que ahora no está. Experimento su ausencia, ¿sí o no? Entonces ese es el objetivo del ayuno, darnos cuenta del valor de las cosas para que después les valoremos mucho más, ¿verdad? Y sobre todo en los momentos más duros de la vida, en la muerte de un ser querido, es cuando nos damos cuenta cuánto nos hace falta. Decimos así, ¿cuánto me haces falta? Entonces el ayuno es eso. Cuando tú te privas de algo, tienes esa pequeña experiencia, y entonces ya cuando la vuelves a tener, la valoras más, ¿sí? O cuando pasamos por algún momento muy difícil de la vida, creo que todos hemos pasado en algún momento difícil económicamente, o inclusive en la salud. Cuando estamos enfermos, pues es cuando valoramos más nuestra salud.
Pero luego decimos, pero cuando era sano, pues me desvelaba, comía lo que fuera, y luego ahora estoy enfermito. Y ahora valoro mucho más mi salud. Y entonces, cuando ya vuelve mi salud, la valoro muchísimo más. Entonces ese es el objetivo del ayuno. Yo voluntariamente me privo de algunas cosas que son esenciales, porque de esa manera las voy a después a valorar más. ¿Sí, Ana? ¿Sí se va entendiendo? Sí. Entonces este es el primer momento de descubrir cómo verdaderamente, cuál es verdaderamente el objetivo por lo cual la iglesia nos pide ayunar en este tiempo de Cuaresma. Valorar tantas cosas que Dios nos da como un don. La salud es un don que Dios nos ha dado y hay que cuidar ese don, ¿no? La vida es un don que Dios nos ha dado y hay que cuidar ese don, ¿sí? Bueno, vamos a continuar la lectura. Aquí luego el Papa nos va a hablar de San Agustín. Ustedes saben que el Papa es muy fan de San Agustín. ¿Por qué? Porque el Papa, ¿de qué congregación religiosa salió? De los agustinos. El Papa es agustino, de los religiosos agustinos. Por eso el Papa siempre va a estar hablando de San Agustín, porque él habla siempre de su carisma, que él es agustino. Y dice: San Agustín, con sutileza espiritual, deja entrever la tensión entre el tiempo presente y la realización futura que atraviesa este cuidado del corazón, cuando observa que es propio de los hombres mortales tener hambre y sed de justicia, así como estar repletos de la justicia es propio de la otra vida. De este pan, de este alimento, están repletos los ángeles. En cambio, los hombres, mientras tienen hambre, se ensanchan. Mientras se ensanchan, son dilatados. Mientras son dilatados, se hacen capaces. Y hechos capaces, en su momento serán repletos. El ayuno, entendido en este sentido, nos permite no solo disciplinar el deseo, purificarlo y hacerlo más libre, sino también expandirlo de modo que se dirija a Dios y se oriente hacia Él. Bueno, nos detenemos aquí nuevamente. ¿Qué nos dice San Agustín? Dice que el ayuno es beneficioso. Ya vimos un primer beneficio. Cuando nos privamos de algo, nos damos cuenta de ese valor, de ese objeto que nos privamos, y ya después lo valoramos más. Ese es un primer objetivo del ayuno. Y aquí se nos va a decir el segundo objetivo del ayuno espiritual, que nos va a ensanchar. Así dice San Agustín: ensanchar, esta palabra. ¿Qué es ensanchar? ¿Alguna vez te has hinchado? Bueno, ese es ensanchar, ¿sí o no? Cuando nos hinchamos, cuando comemos de más, nos hinchamos, ¿verdad? Esta pancita sale de repente, ¿verdad? Dice San Agustín que el ayuno trae ese otro beneficio, que ensancha, pero no ensancha nuestra cintura, el ayuno. ¿Qué va a ensanchar? Nuestro corazón, nuestro espíritu. ¿Cómo lo va a ensanchar? Nuestro corazón. ¿Cómo lo va a hacer más grande? Voy a decir otra frase que todos siempre decimos: cuando una persona es muy buena, una persona es muy bondadosa, muy misericordiosa, muy caritativa, muy servicial. Díganme una palabra para poder definir a una persona así. Tiene un corazón enorme. Decimos, esa persona tiene un corazón enorme. Es como, ahora vamos a poner la palabra de San Agustín: esa persona tiene un corazón muy ensanchado, por así decirlo. Eso es lo que hace el ayuno en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque fíjense, si al privarnos de los alimentos nos damos cuenta cuánto le hace falta a nuestro cuerpo comer bien, cuando nos privamos de ese alimento, porque pues nos sentimos débiles, nos sentimos así mal, ¿no?
Entonces nos damos cuenta que ese alimento es esencial para el cuerpo, ¿verdad? Entonces cuando ayunamos también entramos a una dimensión espiritual de darnos cuenta también del alimento espiritual, y que alimentar nuestra alma va a ensanchar mi corazón para que pues yo pueda hacer obras pues muy agradables para Dios. Eso es ensanchar el corazón, ¿sí? Ahora, ¿de qué manera me ayuda el ayuno a que se ensanche mi corazón? Fíjense muy bien, aquí pasa otro momento que es, yo le puse vaciarnos. Primero hay que vaciarnos para después volvernos a llenar de la gracia de Dios. O sea, cuando yo ayuno me voy a vaciar de cosas que a lo mejor no son tan necesarias, ¿no? Me privo de algunas cosas y entonces voy a quitar esas cosas de mi vida en ese ayuno, y entonces va a quedar un espacio, y ese espacio va a ser utilizado por Dios. Ese es el fruto del ayuno, ¿sí? A ver, ¿cómo podríamos poner unos ejemplos en esa parte? O sea, el ayuno primero me va a vaciar para que después yo me llene de algo nuevo, porque si yo estoy lleno hasta el tope, pues ¿a qué más va a entrar en mi corazón? No hay espacio. Entonces primero que tengo que vaciar mi vida, mi alma, mi corazón, de lo que no le está haciendo bien, de lo que no es sano para mi alma. Tengo que quitarlo, y para eso ayuda el ayuno. Dice aquí el Papa, de aquellos apetitos que no son buenos. El ayuno me va a ayudar a privarme de eso, y una vez de que yo lo quite de mi vida, pues quedará un vacío que va a poder volverse a llenar. ¿De qué se va a llenar? De Dios. Y es entonces cuando sucede lo que dice San Agustín: ahora mi corazón va a quedar ensanchado, pero ahora de la pura gracia de Dios. Porque mi corazón puede estar ensanchado de odio, puede estar ensanchado de melancolía, puede estar ensanchado de depresión, puede estar ensanchado de soledad o de cosas materiales, lleno de cosas materiales. Pues el chiste es vaciarse de todo eso. Para eso es el ayuno, porque el ayuno me ayuda también a quitar todo eso, y entonces ahora se va a ensanchar de algo mejor, que me va a hacer sentir mejor, que es pues solamente de la gracia de Dios que va a entrar en mi corazón. Y cuando entra la gracia de Dios, pues ya está mi corazón ensanchado de Él, lleno solamente de Él. Y entonces podré tener una vida nueva, una vida en Cristo, una vida pues de santidad, por así decirlo. Entonces, llevémonos esta frase: hay que primero vaciarnos para llenarnos de la gracia. Es a lo que se refiere San Agustín en este párrafo que les leí. Bien, ¿sí se entendió? Sí, pastor. Ok. Entonces, podríamos aquí hacer una primera reflexión. ¿De qué yo me quiero vaciar? De algo que no me sirva, de algo que me esté inclusive hasta estorbando, o algo hasta que me esté generando un malestar, ¿no? Me tengo que vaciar de eso, y para eso es el ayuno. A ver, cuando estamos así, que nos sentimos medio malos y vamos a nuestra consulta con nuestro doctor, ¿qué es lo primerito que nos va a decir el doctor? A ver, póngase a dieta. Eso es lo primerito, porque te tienes que desintoxicar, ¿no? Cuando ya hablemos de cosas más fuertes, cuando a una persona que tiene problemas con la bebida, con alguna sustancia de droga, pues ¿qué es lo primero que se hace para que se salga de ese problema?
se tiene que desintoxicar, tienen que ir sacando todas esas toxinas. ¿Y qué lo ponen a hacer? Abstinencia, ejercicios para que poco a poco se le vaya quitando todo eso. Y no es de la noche, no es de la noche a la mañana, porque es todo un proceso, ¿verdad? Eso es el ayuno, pero hablándolo ahora en un sentido espiritual, ¿sí? Porque a veces estamos intoxicados, gracias a Dios, quizás no de esos, pues a veces problemas, ¿no?, de la bebida o de cosas así fuertes, pero puede ser que sí esté intoxicado de algún pecado que es difícil erradicarlo de mi vida, quitarlo de raíz, pues de algún sentimiento encontrado, de algún todavía sentimiento de odio a alguien, de eso sí puede ser que mi alma tenga algo de eso, ¿no? Entonces el ayuno espiritual me va a ayudar para ello, ¿sí? ¿Sí o no? Ok. Sí. Entonces, acuérdense, hay que vaciarnos para poder ensancharnos del Señor, de lo que el Señor quiere darme para estar yo mejor. Mejor, hablándolo también en un sentido espiritual, ¿verdad? No solo físico, sino espiritual. Bien, vamos a pasar al tercer momento. ¿Para qué voy a ensanchar yo mi corazón? Como les decía, cuando decimos esa persona tiene un corazón enorme, ¿para qué? Dice el Papa. Bueno, voy a leer un párrafo y luego ya reflexionamos esto de para qué expandir, ensanchar mi corazón. ¿Para qué ayuda eso? Dice, sin embargo, para que el ayuno conserve su verdad evangélica y evite la tentación de enorgullecer el corazón, debe vivirse siempre con fe y humildad. Exige permanecer arraigado en la comunión con el Señor, porque no ayuna de verdad quien no sabe alimentarse de la palabra de Dios. En cuanto signo visible de nuestro compromiso interior de alejarnos con la ayuda de la gracia, del pecado y del mal, el ayuno debe incluir también otras formas de privación destinadas a hacernos adquirir un estilo de vida más sobrio, ya que solo la austeridad hace fuerte y auténtica la vida cristiana. Bien, vamos a meditar este otro párrafo. Aquí nos da otro punto importantísimo el Papa para entender cómo es el verdadero ayuno. Dice que a veces podemos caer en la tentación de enorgullecer el corazón. Chirrión, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería eso que dice? Cuando ayunamos podemos caer en la tentación de enorgullecer el corazón. Porque nos sentimos importantes. El Evangelio de hoy lo dice. El Evangelio de hoy, ¿quién fue a misa? El Evangelio de hoy nos habla de dos hombres que fueron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era publicano. Y fíjense lo que pasó. El fariseo decía a Dios: te doy gracias, Padre, porque yo no soy como ninguno de todos estos. Es como si yo te dijera: ninguno de todos estos. Y así, bueno, así dijo el fariseo, ¿verdad? Y dice el fariseo: porque yo hago ayuno 2 veces a la semana. O sea, yo te cumplo, Señor. Yo hago ayuno 2 veces a la semana. Doy mi limosna siempre a tiempo en el templo. Y dice: y no soy como todos los hombres que ya dice algunos pecados de los que hacen los hombres, ¿no? Yo no soy así. Y luego dice, ve al publicano que está orando y dice: también, Señor, yo no soy como ese pecador de allí. Eso es enorgullecer el corazón. Lo que dice el Papa, que a veces nuestro ayuno puede desviarse y ya no puede ser agradable a Dios cuando caemos en esa tentación de decir: yo cumplo todo, entonces yo soy mejor. O como dice en su oración este fariseo:
te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ningún hombre. Hasta dice quizás ningún hombre del mundo, ¿no? Casi dice, ¿no? Su orgullo tan grande. O sea, casi dice, yo soy perfecto. Como cuando van a confesarse y dicen, Padre, pues es que no tengo ningún pecado. Y ustedes saben que los padres siempre tenemos una historia o un dicho, cuando una persona nos dice así, yo creo que sí han escuchado a algunos padres que les han dicho a estos hermanos, bueno, si pues tú dices que no tienes pecado, pues quita la imagen de la Virgen y súbete tú ahí en ese altar, porque entonces pues tú eres inmaculado, tú eres como la Virgen, entonces quítala del altar y súbete tú. Pues no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice aquí el Papa. Dice, hay que evitar la tentación de enorgullecer el corazón. Es decir, pues yo he estado cumpliendo, entonces yo soy el mejor, y yo soy el mejor hijo de Dios. No hay que caer en esa tentación, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero ayuno? Aquí también lo va a decir Jesús. No ayuna de verdad que no sabe alimentarse de la palabra de Dios. No ayuna de verdad que no sabe alimentarse de la palabra de Dios. Decimos que el ayuno ayuda a ensanchar el corazón, a ensanchar el alma. Pero ¿cómo se va a ensanchar? Comiendo. A ver, si tú en el día, en la mañana, te comes 8 tacos de tripa y luego ya llega la comida y te vas a comprar unas tortas de la esquina de la parroquia, una cubana, y luego ya para la noche te vas al de las hamburguesas que está aquí en la esquina sin los arcos y te compras una hamburguesa especial y luego pasas allá al 3D, compras una coca y dices una coca light para que estoy en dieta, entonces nos vamos a ensanchar. Pues sí, ¿verdad? Entonces, aquí ¿qué dice el Papa? Para que tú ensanches tu alma y tu corazón, tienes que comer mucho, pero de la palabra de Dios. Mucho de la palabra de Dios. El verdadero ayuno, no ayuna de verdad que no sabe alimentarse de la palabra de Dios. Entonces, así como a veces comemos mucho, así tenemos que comer mucho de la palabra de Dios, y eso va a ensanchar mi corazón, va a ensanchar mi alma, y Él me va a dar pues las gracias que necesito para tener un corazón grande. Hay una canción que me gusta mucho que cantábamos en el seminario que dice: danos un corazón grande para amar, danos un corazón grande para luchar, hombres nuevos, y ya no me quedo ¿verdad? Pero eso es, ya voy a leer esta acá. Eso es el fruto de un verdadero ayuno. Nos va a dar un corazón grande para amar, grande para luchar, grande para hacer que este mundo sea mejor, haciendo el bien. En donde yo esté, ahí poder yo amar y hacer el bien. Ajá. Pero eso solo es posible cuando primero entra Dios en mi corazón y me llena. Entonces primero tengo que vaciarme, y comenzar a alimentarme de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo ayuda el ayuno en ese sentido? Les puse unos ejemplos la otra vez, creo que a los papás del catecismo, que les estoy dando temas los sábados, ejemplos concretos. Y les decía de un vicio muy actual, incluso hasta en los adultos. Hay algunos estudios que dicen que los jóvenes, ¿cuántas horas tiene el día? 24. Bueno, quitándole las que dormimos, pongámosle que nos quedamos en, 16 o 12 horas, ¿no? De esas, las horas del día, pues, de esas horas del día, dicen que los jóvenes están en el celular de 6 a 8 horas, están en el celular. Y luego podemos pensar, ¿qué están consumiendo en el celular? No creo que esas 8 horas se estén meditando el Antiguo Testamento, así. Quizás de entre 100, uno, a lo mejor sea un joven, un hombre, un joven santo, ¿verdad?
Pero de esas 8 horas, estoy hablando de un vicio muy actual, que es el celular. De esos estudios que dicen, actualmente en el día los jóvenes se la pasan ahí 7, 8 horas. Generalmente la pasan en las redes sociales. ¿Ah? Ahora, si tú, imagínate, vamos a hacer un ejercicio de ayuno. Si tú invirtieras esas 8 horas en otras cosas, ponle, voy a reducir esas 8 horas a este joven de mi familia o mi hijo, le voy a decir, solamente te voy a dar 3 horas ya. Y esas otras 5, quiero que las inviertas en otra cosa. Y en eso que vas a invertir esas otras 5, vamos a rezar, vamos a meditar un pasaje de Evangelio. A lo mejor no las 5 horas vamos a rezar, pero ya hay un cambio. Entonces tú estás ayunando de alguna manera porque te estás privando de todas esas 8 horas, estás quitando 5, estás ayunando 5 horas de celular, ¿no? Y ese tiempo que te queda vacío, como decimos, ese tiempo vacío, ese tiempo que te privas, lo vas a llenar de Dios. De esas 5 horas, ¿cuánto tiempo dura una misa? Una, ¿sí? Si celebran algunos padres diferentes de las veces, hay unos que se echan 2 horas, ¿no? Pero bueno, comúnmente 1 hora, ya llevamos 1 hora cubierta y faltan 4. ¿Qué más le pondrías a hacer? Rosario. Bueno, vamos a hacer un momento de adoración al Santísimo, ponle 2 horas, y faltan otras 3. ¿Qué haríamos? Vamos a ver un video, algo a lo mejor ya más llamativo para ver un video de la historia de la vida de un santo. A lo mejor ya no orar, o vamos a ver una película de San Agustín, o una película de San Juan Bosco. Ya algo como distinto, no solo ya fuiste a misa, ya estuviste en esa misa. ¿Sí? Te vas a empezar a llenar de Dios. Eso es el ayuno, privarte de otras cosas que a lo mejor te están distrayendo, que a lo mejor no te están trayendo cosas tan quizás enriquecedoras en tu persona, que si te privas de ellas a lo mejor no pasa nada, porque hay cosas que nos vamos a privar y que no pasa nada, o sea, no son necesarias. Por ejemplo, ¿qué cosas no son necesarias que consumimos y no son necesarias? Tomar agua, esa no la podemos quitar, porque eso sí es esencial, hidratarnos. El agua no la podemos quitar. ¿Pero qué sí podríamos quitar? La coca, por ejemplo, esa no es un alimento esencial, ¿o sí? O digamos, pues el alcohol no es esencial para vivir, el alcohol no es esencial para vivir, ¿sí o no? Entonces nos privaremos de algunas cosas que no son esenciales, y entonces nos llenaremos de otras cosas mejores, ¿sí o no? Entonces esos son los ejemplos de cómo el ayuno unido a alimentarme de la palabra va a ensanchar mi corazón de Dios, y todo eso es un propósito. Acuérdense que el ayuno tiene que ser voluntario, pero también depende de el estado de vida de cada persona, Hay personas que no es necesario que ayunen, porque no tienen las mismas fuerzas, porque tienen alguna situación, algún tratamiento por alguna enfermedad. Obviamente a esas personas no se les va a pedir ayunar de la misma forma que puede ayunar un jovencito, un adolescente, por ejemplo, ¿verdad? También el ayuno, tú lo tienes que acomodar a tu estado de vida, a tu etapa de vida, a tu situación de vida, que solamente cada uno de nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien, ya vamos a terminar. Ahora, para expandir el amor y para mantener despierto el hambre y sed de justicia, les preguntaba, ¿por qué hay que expandir el corazón? O sea, vamos a ayunar, nos privaremos de muchas cosas para darle ese tiempo a Dios, y Dios va a ensanchar mi corazón.
como ese ejemplo que les puse de las horas de estar en el celular. Pero así podríamos poner muchos otros ejemplos de ayunar de otras cosas, ¿verdad? Mi corazón se va a ensanchar si ese tiempo que queda libre lo ocupo en alimentarme de Dios, de su palabra, de los sacramentos, etc. Ahora, mi corazón se ensancha. ¿Y para qué ayuda en que mi corazón se ensanche? Dice, porque hay hambre y sed de justicia. ¿Para qué necesitamos un corazón grande? Para hacer el bien. Nos damos cuenta que también todos tenemos necesidades en común. Una necesidad en común, ¿cuál sería? Todos anhelamos que en nuestra sociedad haya más paz, ¿sí o no? Sí. Haya más seguridad, haya más oportunidades para todos, de laborales y de un estado de vida pues más de calidad. Todos anhelamos, esos son anhelos que tenemos en común. Entonces nuestro corazón se tiene que ensanchar para que nosotros alcancemos esos bienes en común, ¿sí? Porque yo, teniendo un corazón grande, voy a darme cuenta que eso me va a mover a buscar remedios que también hacen tanta falta. ¿Qué cosas nos hacen falta actualmente en nuestra sociedad, hablando de modo general? Cuando yo aprendo a ayunar y mi corazón se ensancha, entonces yo me doy cuenta que esa hambre y sed de justicia, yo puedo hacer algo porque haya más justicia y paz en este mundo. Con ese corazón grande que me va a mover a hacer cosas grandes. Hacer cosas grandes primero por mi familia, hacer cosas grandes por mi comunidad, hacer cosas grandes por el mundo donde estoy, ¿sí? Pero solamente teniendo un corazón lleno de la gracia de Dios, podré también yo ver esas necesidades y entonces yo ver un remedio. Por eso fíjense, los santos que veneramos es por eso, porque los santos tenían un corazón muy grande y entonces al estar tan llenos de Dios pudieron hacer muchos cambios. Les voy a decir cuál es mi santo de devoción. Mi santo favorito, mi santo de devoción es San Juan Bosco. ¿Sí conocen a San Juan Bosco? Era un sacerdote italiano. Para mí ese es mi santo de devoción, porque él, por ejemplo, se llenó mucho de Dios, y entonces él, al tener un corazón tan, así decimos, ensanchado, se dio cuenta que había jóvenes que sufrían, jóvenes que estaban en situación de calle, y entonces él, por tener ese corazón lleno, dijo, tengo que hacer un remedio para ellos. Y pues los empezó a sacar de la calle, y pues empezó a hacer una obra hermosa de darles educación. Él fundó algunas escuelas para darles oficios, y a muchos los salvó de morir en la calle o de llegar a la cárcel, porque sabemos que ¿qué es lo que hay en la calle para un joven? Pues caen en el mal, pueden morir o pueden llegar a la cárcel. Entonces San Juan Bosco, con ese corazón lleno de Dios, ese corazón ensanchado, como dice San Agustín, pues le movió a cubrir esa necesidad que veía de ayudar a otros, sobre todo a los jóvenes. Y su obra fue tan maravillosa que de los jóvenes que él llamó, hay algunos santos, se hicieron santos. Hay un monaguillo de San Juan Bosco que se hizo santo. ¿Cómo se llama? Es el patrono de los monaguillos. Domingo Sabio. Santo Domingo Sabio fue un niño de calle que San Juan Bosco salvó y lo llevó a su escuela que fundó, y este niño se hizo monaguillo, se llenó del amor de Dios, conoció a Dios, se enamoró de Él, se entregó a su servicio, y pasó algo, que este niño pues no llegó ni a la adolescencia, murió siendo niño.
Dios lo recogió muy rápido. Pero lo hermoso es que no fue lo mismo que este niño haya muerto en la calle, a que haya muerto rodeado del cariño de todos los jóvenes que estudiaban ahí y acobijado de su padre espiritual, San Juan Bosco. No es lo mismo morir solo en la calle que morir lleno del amor de tantas personas, y sobre todo morir con Dios, morir en comunión con Dios. Entonces San Juan Bosco salvó la vida de ese niño, ¿verdad? Eso es lo que puede hacer un corazón ensanchado, muchas cosas buenas, ¿verdad? Bien, ya termino con el siguiente párrafo que dice: por eso me gustaría invitarles a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada. Es decir, aquí nos va a hablar de otra abstinencia. Yo les hablé de la abstinencia del celular, que es como un vicio muy moderno, ¿no? A mí me ha pasado, quiero compartirles. Por ejemplo, fíjense qué me pasa a mí, es que compartir. Cuando digo, le voy a mandar un mensaje importante, hasta hablar de la pastoral, les voy a decir, a este ministerio, porque no les ha avisado esto importante. Y ya me meto al WhatsApp para mandarles ese mensaje importante. Y me sale una canción que me gusta en YouTube, y ya pongo a escuchar la canción, y luego me sale otra canción y otra canción, y se me olvidó mandar ese mensaje importante. Me distraje. Y luego ese mensaje que tuve que haber mandado, me estoy confesando con esto, que tuve que haber mandándole a un ministerio que está esperando una visa importante, pues lo va a mandar 2 días o 3 días después, porque me distrajo el mismo celular. Y ya me di cuenta, es lo importante, que ya estoy siendo más consciente de eso que me está pasando, para que ya trate de no hacerlo y los mensajes les lleguen a ti, a todos ustedes. Entonces fíjense bien, hermanos, entonces hay que abstenerse de muchas cosas que dice el Papa, también nos distraen de las cosas que también son bien importantes. Hay cosas que son muy importantes y a veces nos distraemos mucho de cosas que no lo son tanto, ¿verdad? Son un tanto superficiales y nos distraen mucho de cosas que sí son muy importantes. Por ejemplo, la comunicación entre nosotros, ¿verdad? También en la relación familiar, ¿no? A veces papá, mamá habla a su hijo y el hijo está en el celular y ya acaba de darle la instrucción el papá y la hija dice, ¿qué me estabas diciendo? No te escuché. Y es cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque le dice la mamá, ¿por qué no me prestas atención? ¿Por qué no me escuchas? Ya te expliqué todo y tengo que volvértelo a decir, porque nos distraemos mucho. Entonces el ayuno, ¿a qué nos ayuda? También a no distraernos de cosas importantes. Ajá. Entonces, dice aquí el Papa nos va a dar su deseo para la Cuaresma, para toda la iglesia del mundo. Aquí ya estamos más a la mitad de la Cuaresma, pero este es el deseo que el Papa tiene. Así como yo les dije, privarnos del celular, un ejemplo de tantas que podemos hacer. Aquí nos va a hablar el Papa de abstenernos de algo más. Y creo que eso es algo muy, muy interesante. Dice, me gustaría invitarles a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada. Es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Ese es el deseo del Papa, para esta Cuaresma 2026. Él quiere que nos abstengamos de manera especial de medir las palabras. Empecemos a desarmar el lenguaje, dice, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato. ¿Qué es el juicio inmediato? Es decir, vemos que una persona hizo algo y ya, te condena. Espérame, déjame te explico por qué me equivoqué. No, ya, te condeno. Espérame, escúchame, ¿por qué hice esto? Ese es el juicio inmediato, ¿no? Y dice el Papa, desarmar el lenguaje. Empecemos a desarmarlo. Luego dice, las palabras hirientes. De eso el Papa quiere que nos abstengamos, de las palabras hirientes. El modo como decimos las cosas, ¿no?
a veces así, como decimos, ¿cómo decimos? ¿Las secas o cómo decimos? O muy seco, es muy seco al hablar. Muy golpeado. Muy golpeado, muy golpeado. No sé dónde saqué yo soy seco. Muy golpeado, ¿no? Es que hablas bien golpeado, o sea, no. Dice el Papa, las palabras hirientes. Luego dice, hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse. Y luego dice, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad en la familia, dice el Papa, en la familia primero, entre amigos, en el lugar de trabajo. Y luego aquí dice algo interesante el Papa, hasta en las redes sociales. Porque a veces en las redes sociales, ahí también nos andamos diciendo nuestras cosas, andamos peleando en las redes sociales, ¿sí o no? Entonces dice el Papa, pidamos las palabras hasta en las redes sociales, en los debates políticos. Cuando vemos las noticias, cómo se agarran ahí los diputados, cuando están todos ahí en la Cámara de Diputados, ¿cómo se agarran? Dice el Papa, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. ¿Sí? Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz. Si nosotros nos abstenemos de todo esto, dice, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz. ¿Sí? Ese es el deseo del Papa para esta Cuaresma, abstenernos, ¿sí?, de las palabras que afectan. Bueno, hermanos, pues terminamos esta segunda parte de la reflexión del mensaje del Papa, que me tocó hablarles yo de qué. ¿De qué les hablé? Del ayuno, de la abstinencia. Entonces, sí. Dice la Iglesia en su sabiduría, pues tampoco vamos a ser extremistas. Algunos sí pueden, otros no pueden. En relación a los niños, pues probablemente ahí hay que ver pues, el crecimiento de los niños, ¿no? Quizás pueden ayunar, pero no como un adulto, de una manera más ligera probablemente, ¿sí? Ahora, que hablas de los tiempos, ¿cuánto tiempo querías? Pues acuérdate, la Iglesia solo obliga miércoles de ceniza, Viernes Santo, y los viernes de Cuaresma, ¿obliga o no obliga? Es opcional. A ver, ¿dónde han visto que obligue? ¿Dónde está? Enséñenme el libro de la Iglesia. Es opcional. Catecismo. Recomienda. Los viernes de Cuaresma recomienda el ayuno, lo recomienda, pero ahora sí que, digamos, como diciéndonos, como de una manera así, sí hagan, sí, no lo comentan para el día, pero como tal estrictamente no lo obliga, lo recomienda mucho, pues para vivir lo que nos dice la Cuaresma, ¿no? Oración, ayuno, limosna. ¿Por qué los viernes? Porque fue el día de la pasión. El viernes porque es el día, siempre los viernes, hermanos, es el día en que recordamos la muerte de Jesús. Y como estamos de luto por la muerte de Jesús, ayunamos. Por eso la Iglesia, inclusive fuera de la Cuaresma, hay gente que tiene esa, porque eso es una sana costumbre, de que inclusive fuera de Cuaresma hay gente que ya ayuna todos los viernes, ¿no? O sea, del año, inclusive estando fuera de la Cuaresma, porque siempre el viernes recordamos la muerte de Cristo. Jesús murió, y murió a la nona, como dice nuestro hermano catequista. ¿A qué hora murió Jesús? A las 3 de la tarde. Es a la nona, así se decía antes, esa hora, a las 3 de la tarde. Como tal, yo no sé, bueno, no he escuchado bien como tal un tiempo específico para que ayunen los niños, pero yo digo que sí pueden ayunar, pues un ayuno más a su medida. Por ejemplo, ¿qué le gusta a un niño?
Dulces. los chocolates, los chicles, pongo a ayudar de eso a lo mejor los viernes. Y dile, ofrece este pequeño sacrificio a Dios, ofréceselo, ¿verdad? ¿Sí o no? Quizás así más o menos, es como podría yo. ¿Sí, más o menos? Más o menos, la respuesta. Ajá. Bien. Pasamos a lo bueno. Semana Santa. Bueno, terminamos el tema. ¿Alguien quiere compartir algo más del tema, preguntar algo más o complementar algo más de este tema? ¿No? ¿Todo bien? Ok, nuestro hermano. Adelante. Bueno, estamos viendo una serie de la historia de Samuel, Del libro de el Samuel. libro de Samuel, muy bonito. Y cuando el pueblo judío solicita un rey para el pueblo de Israel, entonces la gente muy importante cree que son los prospectos para poder ser rey del pueblo de Israel. Y hay un hombre que no le interesa, no quiere saber nada, es muy servicial. Y él Uno ayuda a vaciarse de cosas que pues, no son tan importantes, tan esenciales, para llenarnos y ensanchar el corazón. Ajá. Bueno, y en relación a lo que dice el hermano, por ejemplo, pensemos en David, el rey David también. Era un muchachito, era un pastorcito. Y generalmente un niño como David, cuando fue elegido por Dios, pues todavía no tenía su corazón lleno, como a veces pasan los años y a veces de que nos vamos llenando los grandes de pecado, ¿no? Nos llenamos de pecado. Pero un niño pequeño todavía no tiene su corazón así, lo tiene vacío, como dice nuestro hermano, y entonces Dios lo quiere llenar. Por eso qué bonito acercar a una temprana edad a la vida de un niño, porque antes de que se llene de otras cosas que le van a hacer daño, que primero se llene de Dios, ¿verdad? Que su corazón se ensanche de Dios, ¿verdad? Porque es el momento propicio. Sí, bueno, ya a los adultos nos cuesta más, ¿verdad? Nos cuesta más irnos vaciando de las cosas que traemos cargando. Bien, las comisiones. Bueno, vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias a Dios por esta tarde de encuentro, de retiro, y que esta tarde traiga mucho fruto para nuestra vida espiritual, para este tiempo de Cuaresma que vivimos, para estar más unidos a Dios y a nuestro prójimo. Señor, gracias por esta tarde y concédenos seguir viviendo este santo tiempo de Cuaresma para llegar bien dispuestos a la Semana Santa. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor. Bien, ya para irnos muy rápido, les comento que ya tenemos las comisiones, todo el trabajo que se va a hacer en relación a la Semana Santa. De todos modos, les mandaré ya el documento para que todos lo tengan, como cada año lo hacía el Padre Roja, va a ser igual. Pero ahorita les comento así muy rápido. El domingo de Ramos, Toltecas, vamos a salir de la calle, la procesión de Domingo de Ramos va a ser a la misma hora de cada año, a las 9 de la mañana. Y va a comenzar en la calle Toltecas, ahora, en donde está la agencia de carros Suzuki. Y en la vía Morelos está la estación del Mexibus que se llama Cerro Gordo. Ahí en la estación del Mexibus Cerro Gordo, sobre vía Morelos, enfrente de esa estación está la agencia de carros Suzuki. Ahí en la Toltecas, ahí va a comenzar la procesión de Domingo de Ramos. ¿Dónde era antes el pipirín, no? ¿Eh? ¿Dónde era antes el pipirín? Sí, no quería decir de dejarlo, pero ahí está, donde está La última Ok. Ahí va a empezar la procesión este año y ya en el documento que les mandaré, para no tardarme, vendrán las otras rutas de las otras calles, pero ahí es donde vamos a empezar. Recordando que un viernes antes, sí vamos a tener el viernes de Dolores y los... ¿cómo se llama?
dimensión de pastoral, de fe y compromiso social, van a rezar como cada año el rosario de los dolores, el viernes de dolores, después de la misa de 6 de la tarde, como es de costumbre, viernes de dolores, o sea, a las 7, en la parroquia. Entonces esa va a ser como tal ya el inicio de nuestro trabajo, ¿no? El viernes de dolores, con el rezo del Santo Rosario, que le toca la dimensión de fe y compromiso social. El domingo de Ramos, pues solo quería darles ese dato de dónde empieza la procesión. Las misas son todas a la misma hora, todas. Ya en el documento que les mandaré estará ya el servicio de cómo se hará el domingo de Ramos. Vámonos al Jueves Santo. Tendremos como siempre la procesión de los Santos Óleos a la misma hora, a la 1 de la tarde. Acompaña el coro de Mariana, coro de sus niños, acompañan los ministros de la Eucaristía, acompañan adoradores nocturnos y monaguillos, y quien quiera ir, obviamente, todos están invitados, quien quiera participar. Vamos a salir de la calle siempre. De la Toltecas. Diagonal y Toltecas, ¿no? Diagonal y Toltecas, como siempre, a la 1 de la tarde. Jueves Santo, por la tarde, misa de la Cena del Señor. El monumento le va a tocar adoración nocturna, como siempre. El monumento, acomodar la capilla del Santísimo. Ahorita no les digo los servicios de lecturas y eso porque no nos dará mucho. Pastoral familiar nos va a ayudar a ofrecer el pan bendito y la manzanilla. Pastoral familiar, ya saben, Lulu, Jueves Santo. Bien, ¿qué más hay Jueves Santo? Así como de manera así general. La adoración. Hay un cambio el Jueves Santo. Va a haber una misa en la capilla de San Antonio a las 7 de la noche. Misa de la Cena del Señor, no solo en la